Buen día para todos. El propósito de este video es explicar la planeación de la vigilancia tecnológica. La planeación de la vigilancia tecnológica la consideramos como la primera fase del ciclo de vigilancia tecnológica y de igual manera se convierte en la hoja de ruta para adelantar el proceso de búsqueda, análisis y elaboración del estudio de vigilancia tecnológica. Como tal, la fase de planeación nos contribuye para orientar el propósito del estudio, definir como tal el objetivo de la vigilancia y focalizar la temática de estudio. Esto es muy importante en la medida que necesitamos definir un tema central, un tema específico para desarrollar los estudios. ¿Qué contiene la fase de planeación? Lo primero es la temática y el objetivo de estudio, los factores críticos de vigilancia, al igual que las cuestiones críticas de vigilancia y la identificación de fuentes, los elementos que explicaremos más adelante. Como tal, la planeación tiene dos elementos importantes. El primero de ellos es la planeación técnica y el segundo de ellos es la planeación operativa. En la planeación técnica podríamos decir que se define el objetivo de la vigilancia, los factores críticos de vigilancia y las cuestiones críticas de vigilancia, las fuentes de información que vamos a obtener para recuperar la información de los entornos y las palabras claves, las cuales nos serán de alta utilidad para hacer la consulta de las respectivas fuentes. El resultado de la planeación técnica se convierte en la ficha de vigilancia tecnológica, la cual será diligenciada por cada uno de los grupos de trabajo a continuación de este video. El segundo elemento que compone la planeación es la planeación operativa. Ya en los procesos reales de vigilancia tecnológica es muy importante definir el recurso humano, el recurso financiero que se necesita para desarrollar los estudios, programar la ejecución de los estudios a través de un plan de trabajo y definir los software o las herramientas que utilizaremos como tal para desarrollar el estudio. ¿Qué preguntas debemos responder con la fase de planeación? Algunas de ellas son: ¿cuál es el objeto de la vigilancia? Es decir, si hay una vigilancia científica, de patentes, comercial, estratégica, de mercado, normativa. De igual manera, ¿qué información buscar? Si vamos a buscar tecnología, si vamos a buscar técnicas, leyes, normas, análisis de competidores, entre otros. ¿Dónde hacer las búsquedas de esta información? En bases de datos científicas, de patentes, comerciales, generales, entre otras. ¿Cómo comunicar? Esto es bien importante porque el resultado de la vigilancia tecnológica debe ser presentado de manera formal a través de reportes, boletines, informes o generación de alertas. ¿A quién comunicar? Este es otro de los elementos importantes que debemos responder con la fase de planeación. De esa manera se ajustarán los lenguajes para construir los informes. Entonces es importante definir quién es, entre comillas, el cliente de la vigilancia, los directivos, usuarios directamente, investigadores, entre otros, y la planeación operativa. ¿Qué recursos se necesitan en temas de financiación, en temas de personal, en temas de plan de trabajo y en tema de materiales y herramientas? La ficha de vigilancia tecnológica como tal es el resultado tangible de la fase de planeación de la vigilancia. Esta ficha como tal tiene una serie de elementos. Entre ellos podemos destacar el objetivo de la vigilancia. Esto significa qué se requiere o se necesita con la vigilancia. En segundo lugar, los factores críticos de vigilancia. Estas son las áreas en las cuales se suscribe el objeto. Por ejemplo, si estamos en un contexto empresarial, pueden ser las áreas de producción, las áreas de desarrollo tecnológico, el área administrativa, el área de logística. Si estamos en un centro de investigación o en una universidad, área de investigación, área de innovación, entre otras áreas en las cuales se puede suscribir el objeto de vigilancia. ¿Qué tipo de vigilancia se requiere? Es decir, ¿a qué entorno vamos a enfocar la búsqueda? Podemos encontrar vigilancia científica, tecnológica, comercial, de mercado, normativa, entre otras. De igual manera, ¿qué fuentes de información vamos a utilizar según los tipos de vigilancia que necesitemos? Olvidé. Cuestiones críticas de vigilancia se refiere a las preguntas
que vamos a responder con la búsqueda de información. Y por último están los condicionantes, que son los filtros para aplicar la búsqueda. Estos filtros se refieren a si vamos a buscar a nivel mundial, si vamos a buscar en un país, en un continente o en una región específica, qué periodo de tiempo, si necesitamos suscribirlo a un periodo de tiempo específico o para todos los años, los últimos 5 años, el último año, los últimos 10 años. Este periodo de tiempo es muy importante que tengamos en cuenta que como mínimo, para poder hacer un estudio de tendencias, un análisis de tendencias a partir de la vigilancia tecnológica, necesitamos definir un periodo de tiempo de mínimo 10 años. Y de igual manera, temáticas a no incluir, es decir, temáticas que nos pueden generar o causar ruido en la búsqueda y análisis de información. Las palabras clave es otro de los elementos fundamentales. Se consideran el corazón de la vigilancia tecnológica, dado que de la correcta y suficiente identificación de las palabras clave, asimismo podremos obtener información de alta calidad y pertinencia. ¿Qué es una palabra clave? Se define como, o también llamado descriptor, importante mencionarlo, es un término o símbolo que se utiliza para representar sin ambigüedad los conceptos contenidos en las temáticas que facilitan los procesos de recuperación de la información. Pueden haber dos clases de palabras clave, unas denominadas simples y otras denominadas compuestas. Estas palabras claves simples son un solo término. Ejemplo de ellas, coronavirus, COVID-19, SARS o MERS, un solo término. Y las compuestas son aquellas que tienen dos o más términos. Unos ejemplos de ellas pueden ser enfermedad pulmonar, enfermedades respiratorias. Atención, una palabra clave no es una frase ni es una definición. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando vamos a definir palabras clave tenemos que definir un término o un concepto específico, no un texto largo sobre la temática. ¿Qué tipo de palabras clave necesitamos definir? Entre ellas, el término común, es decir, como se conoce comúnmente el término o la temática, el término científico. Importantísimo, algunos temas tienen derivaciones científicas e incluso técnicas o tecnológicas. Las siglas con las cuales se conoce el término y los términos vulgares, que pueden ser las palabras coloquiales que utiliza el común de las personas o que se utilizan de manera indiscriminada. Otro de los elementos, las palabras clave. Estas palabras clave, ¿de dónde las podemos obtener? Podemos encontrar una serie de fuentes, entre ellas la consulta a expertos. Para definir estas palabras claves, puedo hacer entrevistas a expertos temáticos que me ayuden a definir estas palabras clave. Otro de las fuentes o de los medios para recuperar palabras clave puede ser la consulta bibliográfica, es decir, hacer una consulta de textos científicos, de textos académicos que me permitan identificar palabras clave. Otra de las fuentes que normalmente se utiliza antes de iniciar los estudios de vigilancia es consultar informes de vigilancia previos o anteriores sobre la temática en específico. Aquí es importante saber que hay una serie de instituciones que publican documentos de vigilancia tecnológica gratuitos. Más adelante les entregaré algunos de estas instituciones. Tesauros. Los tesauros como tal se consideran como un compendio de palabras clave y de términos asociados a estas palabras y nos permite consultar la terminología formal. Más adelante les daré una explicación en detalle de los tesauros. Y por último, la propia ficha de vigilancia se convierte en una fuente de palabras clave. Desde el propio objetivo de la vigilancia, desde la definición de los factores críticos de vigilancia, de las cuestiones críticas de vigilancia, es posible extraer algunas de las palabras claves con las cuales vamos a trabajar en la siguiente fase, que es la fase de búsqueda de información. Como les mencioné, hay una serie de fuentes o de instituciones que publican informes de vigilancia tecnológicas que nos sirven como antecedentes a los estudios de vigilancia que pudiéramos desarrollar a futuro. Entre ellos, aquí en Colombia contamos con la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual publica los llamados boletines tecnológicos, entre ellos temas, por ejemplo, de implantes dentales,
temas médicos, temas de agropecuarias, entre otros. La red Vitel Huila en Colombia, administrada por la Cámara de Comercio de Neiva, también permite o cuenta también con la publicación de informes de vigilancia tecnológica. La Fundación Opti de España, la Fundación Madrid de España y la Oficina Española de Patentes y Marcas tienen un repositorio de estudios de vigilancia tecnológica actualizados permanentemente. De igual manera, el Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y para temas específicos en salud, la plataforma BitSalud. Muy bien, abordemos entonces el tema de los tesauros, que es una de las fuentes de mayor confiabilidad para definir las palabras clave. ¿Qué son los tesauros? Es una lista de términos controlada y estructurada para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones. Como tal, nos sirven para definir el tema de la búsqueda, acotarlo, precisarlo y de igual manera para identificar palabras clave. La estructura del tesauro, cuando ustedes hagan la consulta de tesauro se van a encontrar con una estructura. Esta estructura nos permite conocer, por ejemplo, o algunos términos nos dicen MT, UP, TG, TE, TR. Aquí les dejo la descripción de lo que significa cada uno de los términos. Esto es para que sepan la relación que tiene el término que ustedes están buscando con términos asociados al mismo. ¿Dónde podemos consultar tesauros? Los tesauros, al ser una fuente formal, pues por ejemplo, instituciones como la UNESCO, como la ONU y diferentes universidades han preparado tesauros, algunos de ellos multidisciplinarios, otros de ellos disciplinares. Entre ellos podemos, entre los más importantes o destacados, podemos nombrar los siguientes. Entre los multidisciplinares encontramos el tesauro de la UNESCO, el tesauro de la ONU y el tesauro Euroboc, que como tal lo podríamos llamar, es un metabuscador de tesauros. ¿Qué es un metabuscador de tesauros? Es un tesauro que busca en otros tesauros. En el área de agricultura contamos con Agroboc y en el área de salud contamos con el MESH y el DESC. Así como hay para estas dos áreas, salud y agricultura, hay también para tesauros jurídicos, hay tesauros de tecnologías de la información en la comunicación, arquitectura y otra cantidad de tesauros por área de conocimiento. ¿Cómo consultar tesauros? Entonces aquí les voy a dejar una descripción, por ejemplo, de cómo consultar el tesauro de la UNESCO. Ustedes lo primero que deben hacer es ingresar a la página como tal. El segundo paso es activar el idioma español, porque también se puede consultar en español. El tercer paso es hacer la consulta de la palabra clave. Y aquí es muy importante mencionar que esta es la temática principal del estudio de vigilancia tecnológica. Y con ello, pues, el paso 4 ya como tal es hacer una revisión de los resultados. Aquí, como les muestro en el ejemplo, yo busqué caña de azúcar, de manera predictiva él me entrega una opción de búsqueda y me dice que el término preferido es azúcar, el concepto genérico es un producto vegetal, tiene términos alternativos como azúcar de caña y caña de azúcar, pertenece al grupo de político, derecho y economía, y pues me presenta la traducción a otros idiomas. Les voy a dar la descripción de cómo consultar el tesauro de la UNESCO, denominado UNBIS. El primer paso, por supuesto, es ingresar a la página del tesauro. En segundo lugar, en el recuadro de búsqueda incluimos el tema principal. El paso tercero es seleccionar el término que me arroja la búsqueda y el paso 4 es hacer una revisión de los resultados. Aquí vean cómo, por ejemplo, en relación con el ejemplo anterior, aquí me entrega otros términos adicionales, como por ejemplo cosechas azucareras o cultivos. ¿Esto qué significa? Que ustedes deben ir haciendo una búsqueda de los tesauros e identificando términos relacionados, términos asociados que les contribuyan o les sirvan para la búsqueda de información. Por último, quiero darles una referencia de Euroboc, que como les decía, se considera como un metabuscador de tesauros. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la página de Euroboc. Lo segundo
es incluir la palabra la palabra de búsqueda. En este caso colocamos caña de azúcar. Lo tercero es revisar los resultados del término y seleccionar el que sea cercano, esté relacionado con el término que ustedes acaban de buscar. Lo cuarto tiene que ser revisar los resultados y encontrar el término preferido. Y lo quinto es revisar los resultados. Aquí encontramos, por ejemplo, que caña de azúcar tiene un concepto relacionado como planta industrial, productos de origen vegetal, azúcar de caña, las diferentes traducciones, entre otros. Estas palabras claves deben ser documentadas y para ello pues existe el denominado formato de palabras clave, el cual permite identificar las palabras clave, los términos que vamos a incluir para hacer las búsquedas, los sinónimos que puedan tener esas palabras clave. Como les digo, pueden haber términos comunes, términos científicos, términos técnicos, términos vulgares, siglas, entre otros, y su correspondiente traducción al inglés. ¿Por qué traducir al inglés? Porque el 80% de la información científica, tecnológica y comercial se encuentra disponible en idioma inglés. Algunos tips para identificar palabras clave. Lo primero es que los términos pueden variar según la región o el territorio. Voy a poner un ejemplo. Hacia el norte del país, la fruta, mejor dicho, la sandía en el norte del país se conoce como patilla. Hacia el suroccidente del país se conoce como sandía. Entonces, aquí pueden ver cómo un término, ¿cierto?, tiene diferentes denominaciones. Otro ejemplo, la arracacha tiene más de 50 denominaciones, entre ellas algunas en el país y otras en Centroamérica y Suramérica. No hay un número mínimo o máximo de palabras clave. Cuando yo hablo de suficientes es que sean todas las que ustedes consideren necesarias para realizar la búsqueda de información. Tratar de no incluir artículos en las palabras clave. Artículos, cuando hablamos de artículos hablamos de el, la, los, por, un, y, entre otros. ¿Esto qué quiere decir? Yo no voy a colocar los sistemas de producción, ¿cierto?, como palabra clave. Aquí voy a eliminar el los y voy a dejar, por ejemplo, sistemas de producción, que al traducir al inglés el artículo se elimina como tal. En los tesauros, otro tip es que en los tesauros no siempre se encontrará el término exacto, ¿cierto? Los tesauros, al ser una denominación formal, pues surge en un proceso de actualización, el cual pues no es diario o semanal. Entonces no todos los términos se encuentran exactos como uno los quiere. Entonces, por ejemplo, si buscamos el término nanobiotecnología, no va a aparecer en los tesauros. Es un término que todavía no está aceptado formalmente. Entonces, es importante saber que en los tesauros no están todos esos términos. Es posible que en la segunda fase de la vigilancia, es decir, en la fase de búsqueda, se puedan encontrar nuevas palabras clave. Esto es común que suceda y uno pues aquí tiene que regresar nuevamente a la fase 1, a la fase de planeación, volver a incluir sus términos, ¿cierto?, como palabras clave para poderlas, para con ellas poder construir las denominadas ecuaciones de búsqueda y por supuesto realizar la consulta de ellas. La actividad que debemos desarrollar, lo primero es que pues estaremos en los grupos de 3 o 4 personas que se han construido, que se han armado, para diligenciar la ficha de vigilancia tecnológica y la identificación de palabras clave. Vamos a disponer de 40 minutos para cada uno de los grupos. El instrumento que vamos a utilizar es la ficha de vigilancia, la que les mostré hace un momento, y el requerimiento o el insumo principal para desarrollar esta actividad es que podamos seleccionar un tema piloto. Entonces, ¿qué pasos tenemos? Lo primero es seleccionar seleccionar el tema de vigilancia, descargar el formato de la ficha de vigilancia de la plataforma, diligenciar los campos de la ficha, es decir, el objeto, los factores críticos, las cuestiones críticas, los condicionantes, identificar las palabras clave por medio de la consulta de tesauros. Lo quinto, diligenciar con base en estas consultas y este diligenciamiento el formato de palabras clave, traducir las palabras clave a idioma inglés. Lo séptimo, presentar la ficha de vigilancia y las palabras clave. Para este paso 7, cada uno de los grupos tendrá un espacio de tiempo específico en donde me compartirá a mí como docente y a los diferentes grupos la ficha de vigilancia y sus palabras clave. Y por último, enviar el formato de ficha de vigilancia al correo del docente.
Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la atención prestada.